Hola, esperamos que se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces es revisar la experiencia 5 y específicamente aquello que ustedes deben realizar. Tenemos entonces aquí el aula donde hemos publicado el apunte 5 sobre señales eléctricas. Les recomendamos que ustedes lo lean y luego respondan el quiz. Recuerden que para responder el quiz tiene hasta el día viernes, ¿cierto? Hasta las 22 horas. Ya no me acuerdo el día exacto, pero este viernes a las 22 horas. Luego, que ustedes revisen la guía, ¿cierto? Y además les dejamos acá también unos videos. Este video se refiere a cómo usar el osciloscopio. No es precisamente que nosotros tenemos en el laboratorio, sin embargo, el video es bien genérico, bien explicativo, dura como 30 minutos. Yo recomiendo que lo revisen, así como a forma de aprender cómo utilizar un osciloscopio, por decirlo así, de forma más práctica, siendo que, como ustedes lo saben, en sí no podemos acceder al laboratorio, ¿ya? Así que para que más o menos tengan esa noción. Acá también hay un video un poco más corto donde se habla acerca del generador de funciones y cómo operan. Por si acaso, para que no queden con la duda, en el video en específico se muestran dos generadores de funciones diferentes. Obviamente podemos tener un montón, ¿cierto?, de opciones de generador. Y al mismo tiempo van explicándonos cómo ir haciendo modificaciones, ¿ya?, de cada una de las variables y cada una de las configuraciones que podemos tener para nuestro generador. Ya para que no se confundan porque hay dos, ni que tampoco están conectados juntos, no. Simplemente están trabajando, por decirlo así, en paralelo, ¿ya? Y entonces, dentro de lo que es la guía, vamos a revisar, miren, lo tenía por acá yo. Lo que tenemos que hacer primero entonces es rellenar estas tablas, que son finalmente referidas a datos de nuestros instrumentos. En particular, los que nosotros tenemos son los siguientes, miren. Y por si acaso me refiero a los que están en el laboratorio. El osciloscopio Textronics TDS-1001B, ¿cierto? Es el que nosotros tenemos. A pesar de eso, acá adentro hay un montón de información adicional. Y tenemos también el manual que corresponde al generador GFG 8216A, que sería el que está en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Ustedes pueden encontrar acá los datos. Por si acaso, en este manual en específico está casi al final, donde dice especificaciones, porque aparece mucha información súper relevante. Y la verdad, si es que a ustedes les llama la atención el tema y quieren aprender un poco más, lean el manual. Obviamente no les voy a decir que lo lean completo, porque en verdad es bien largo, ¿ya? Pero sí aparece información muy detallada, ¿ya? Y aquí en realidad es súper rápido porque el manual es cortito, debe ser unas 30 y algo páginas, ¿ya? Así que no deberíamos tener inconvenientes en la lectura. Y ahí pueden encontrar la información, como les digo, para rellenar estas tablas, ¿ya? Una vez que tengan las tablas listas, el objetivo es que ustedes vayan siguiendo la guía, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir desarrollando las actividades. Nosotros le hemos tratado de adaptar dentro de lo posible a la simulación, ¿cierto? Quitamos algunas partes respecto a la guía original, pero más o menos se puede desarrollar. ¿Ya? Al menos gran parte se puede desarrollar sin ningún inconveniente. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en este punto donde nos piden finalmente visualizar la señal de calibración de nuestro osciloscopio. Para eso vamos a ir a Multisim y vamos a buscar el osciloscopio. Tenemos varias opciones. De hecho, algunos por acá, ¿cierto? Acá tenemos otro más. Pero les recomiendo usar este, miren. Textronic. Porque miren lo que pasa. Ahí se ve normal, ¿cierto? Como cualquiera de los otros que quizá podríamos haber puesto. Pero si yo le hago doble clic, vamos a ver que en realidad es muy muy parecido al osciloscopio que aparece en el manual, ¿ya? Y de hecho al osciloscopio que tenemos en el laboratorio. La única diferencia más grande sería que en realidad este osciloscopio cuenta con cuatro canales, o sea, tiene estos dos canales adicionales. Y si ustedes vieron el video donde se explica cómo usar el osciloscopio, el que está justamente antes de este, claro, ese osciloscopio te permitía modificar si yo quería usar el canal uno o el canal 2, ¿cierto? Estaba todo concentrado en uno, porque ese era un osciloscopio compacto, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar con este porque se parece más al del laboratorio. Ya. ¿Qué tenemos acá principalmente? Tenemos, ¿cierto?, nuestro canal uno y sus perillas para poder configurar, ¿cierto?, la señal. Tenemos para mover la posición, que nos va a permitir moverla a la vertical. Tenemos esta perilla que nos permite modificar el volt por división, ¿cierto? Para hacer que nuestra señal sea más grande o más pequeña. Ahí vamos a probar. Y lo mismo tenemos, ¿cierto?, para los otros canales. Tenemos también un menú del canal donde yo puedo ajustar también el tipo de acoplamiento y otras opciones. Y también importante acá, la posición horizontal y también el tiempo horizontal. ¿Sí? Ya, entonces vamos a trabajar. Fíjense que acá no se pide mucho más que esto. Miren, tenemos que tomar acá.
por ejemplo, canal 1, y le voy a poner la punta de prueba. Lo que yo haría en la realidad sería lo siguiente, poner un cable, ¿cierto? Con el extremo que es VNC, lo pondría ahí, ¿cierto? Girando, y pondría el negativo acá y el positivo ahí. ¿Sí? En este caso me basta simplemente poner el positivo. Le doy play y miren lo que ocurre. Apareció una señal, ¿cierto? Y esta señal, vamos a ver cómo la podemos hacer que se represente completamente. Fíjense que yo estoy modificando acá. Si yo hago esto, por ejemplo, la hago que sea más pequeña. ¿Y qué valor estoy eligiendo? Estoy eligiendo que sean 10 volts por cada división. Claramente se va a ver más pequeña, ¿cierto? Porque cada uno de estos cuadros valdría 10 volts. Si yo lo pongo más pequeña, miren lo que voy a hacer ahora, perdón, ahí, 2. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de estas divisiones vale por 2. Así que tendríamos como 4, un poco más de 4, ¿cierto? Vamos a ver cuánto. Yo diría casi 5. Y así podría ajustarlo. Con la posición también podría hacer esto, miren. Puedo empezar a moverla, desplazarla hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Y fíjense que acá me está indicando que está desplazado, ¿cierto? Que está desplazado 1,99 divisiones hacia arriba, que sería un equivalente a 3,60 y algo. Bueno, depende. Depende del valor, porque como yo lo moví. Pero en principio lo que yo voy a hacer es dejarlo en cero. En cero, vamos a ver si lo acierto. ¿Cómo está el pulso? Ahí está en cero, ¿cierto? Porque en realidad está una señal que solamente toma valores cero y valores positivos. Ya no es una señal que tenga algún valor negativo. Ahora, para que se vean menos ciclos, yo voy a ajustar acá el horizontal. Fíjense que yo, si pongo por ejemplo en 10 milisegundos, lo que estoy haciendo es que este valor, o este en realidad, este intervalo de tiempo, es de 10 milisegundos. Y como la señal aparentemente tiene una alta frecuencia, están ocurriendo muchas oscilaciones en ese intervalo, lo cual no me permite ver el detalle, ¿cierto? Así que lo que yo voy a hacer es modificar acá, fíjense. Y ahora lo que estoy haciendo es que el segmento de tiempo que tenemos ahí, por ejemplo, sea mucho más pequeño. Ahí está haciendo de 200 micros, quizás me excedí un poco, ¿cierto? Pero ahí sí. Ahí está en 500 microsegundos, tenemos, ¿cierto? Por división. Vamos a poner uno diferente. Ahí. Y lo vamos a ajustar. ¿Ya? En este caso, vamos a ver qué ocurre. Y podemos ver que se nos desplaza un poco la señal, ¿cierto? Como que se fuera moviendo hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer yo para controlar eso? Yo podría ajustar el trigger, ya que en este caso se encuentra acá arriba, en otros osciloscopios se encuentra más a la derecha, ya, pero eso va a depender de cada uno. Y yo lo puedo ajustar, miren, hasta que toca la señal, ¿cierto? Y ahí se va a estabilizar. O si yo, por ejemplo, lo dejo acá abajo, se sigue moviendo. Una forma bien rápida y súper buena para poder hacer que se detenga la señal es ajustar directamente a 50%, así que tiene el botón. Se fijan, y ahí queda. En la simulación siempre se nos va a ver así. ¿Ya? En la realidad por lo general se va a ver totalmente quieto, así. No se va a ver que se esté moviendo o apareciendo o desapareciendo. ¿Ya? Yo lo voy a dejar expresado así para que lo podamos ver bien. Y ustedes pueden darse cuenta que en realidad lo fijé ahora en 500 microsegundos, ¿cierto? Así que un periodo sería un mili, ¿cierto? Y yo podría decir entonces 1/1 mili me va a dar la frecuencia. De hecho la voy a calcular. Calculadora. Ahí tenemos la calculadora. Y calculamos, ¿cierto? Dijimos que esto entonces sería un cuadrado, ¿cierto? Es de 500 micros, el otro también va a ser de 500, así que un periodo va a ser un mili. 1/1 mili me debería dar la frecuencia que tiene esta señal. 1 dividido en un mili, ¿cierto? 1, vamos a ver si me acuerdo cómo se usa esta calculadora. Exponente, ahí está, a la -3, ¿cierto? 3. Y eso nos va a dar finalmente que son 1000 Hz. Esa sería nuestra frecuencia, o sea, 1 kHz. ¿Será lo que corresponde? Veamos, miren. De hecho, acá me dice la señal de prueba. Dice que es de 1 kHz y me dice que es de 1 volt. ¿Cierto? Ahí me dice. De hecho, me dice un volt peak to peak. Con esa figura que aparece ahí. ¿Serán también 5 volt peak to peak? Vamos a ver. Fíjense que acá, para el canal 1 tengo ajustado la base de, en este caso, de volt por división. En 2 por división. Así que sería 2, 2. Acá tendría entonces, yo iría a la mitad, ¿cierto? Así que efectivamente son 5, ¿cierto? Que sería 2 por 2,5 divisiones me va a dar los 5 volt, ¿cierto? Así que estaríamos bien. Sin embargo, lo que ustedes acaban de ver ahora se puede hacer mucho más rápido.
Miren, acá yo tengo varias opciones y también está en el osciloscopio del laboratorio, que es la opción Measure o medición que aparece en algunos. Y me salen varias acá opciones, ¿cierto? Canal 1 y parece que ninguna tengo seleccionada. Yo podría poner que en el canal 1, que es el que estoy usando, ¿cierto? Canal 1, yo pongo acá un tipo de medición. Voy a poner que me mida la frecuencia, por ejemplo, ya que apareció inmediatamente. Y efectivamente, fíjense que ya está midiendo que es 1 kHz, lo cual yo calculé, ¿cierto? Pero esta es la forma más rápida y la que se va a utilizar finalmente. De nuevo, canal 1, ¿cierto? Yo podría cambiar otros canales, pero en este caso yo lo que quiero es trabajar con el canal 1. Y voy a poner acá tipo, va a ser, en este caso no periodo, sino que voy a querer medir el valor peak to peak. Y efectivamente, ¿cierto? Ya puedo ver que es de 5 volts. Ahí tengo el valor peak to peak, 5 volts. Así que la señal de calibración ahí está. ¿Qué tendríamos que hacer entonces nosotros ahora en la guía? Podríamos, ¿cierto? En vez de dibujarla acá, yo podría tomar la imagen y ponerla, ¿cierto? Esta imagen directamente en nuestra guía, ¿cierto? Nosotros le dejamos el Word, así que no deberían tener problemas. Así que ponen la imagen ahí, ustedes la recortan, ¿cierto? Y lo ajustan. La idea es que pongan los valores, ¿cierto? Cuánto les da la amplitud, ¿cierto? Cuánto le da la frecuencia, obviamente la escala en que está ubicado, ¿cierto? Su imagen o en que está seleccionada. Para nuestro caso sería volt por división 2 volt y tendríamos tiempo por división, ¿cierto? En 500 microsegundos en este caso. A continuación entonces vamos a seguir trabajando en la guía donde nos piden conocer el generador de funciones. Acá ustedes tienen que trabajar con esta señal, ¿cierto? Obtenerla. Van a darse cuenta que en realidad es una señal cuadrada, ¿cierto? Y nos dicen también que el tiempo va a estar expresado en microsegundos. Si tuvieran alguna duda respecto a cómo queda la expresión, nos lo pueden comunicar y ahí nosotros les vamos a ayudar. Pero en principio esta parte es como más de circuito, ¿cierto? Supongamos que es una señal cualquiera. Ya yo voy a inventar una para que podamos continuar con la actividad. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar acá. Voy a tener lo que tengo simulando. Ya, ahí sí. Detuvimos. Voy a eliminar esa línea incluso. Y voy a tomar en cuenta ahora el generador. Yo tengo varias opciones de generador. Tengo, por ejemplo, el básico, que está por acá. Y tengo también un generador que está por acá, ya que tiene muchas más opciones. En particular, yo les recomiendo que trabajen con el básico, ya porque este tiene muchas más opciones, más cercano a la realidad, porque de hecho está emulando lo que sería un Aguiland. Este es un generador real, ya. Así que de momento no vamos a usar este, ¿cierto? Pero les comento que está para trabajos posteriores, si alguien quiere empezar a revisarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a trabajar con este generador y vamos a fijar una señal cuadrada, del estilo como la que ustedes deberían obtener en ese problema que estamos viendo ahora. Le vamos a dar una frecuencia, supongamos que las frecuencias fueran 2500 Hz, ¿cierto? Ciclo de trabajo también. Vamos a ver a qué se refiere el ciclo de trabajo. En realidad, rápidamente les puedo comentar, miren. El ciclo de trabajo me va a indicar a mí qué tanto del periodo de la señal va a permanecer en uno nuestra tensión, por ejemplo. ¿Ya? O sea, si te dan 50%, quiere decir, si yo tengo un periodo de 1 segundo, 0,5 segundos va a estar en uno y el restante tiempo va a estar en cero. Si yo tuviera por el contrario, ¿cierto? Un data cycle de supongamos, de un 25%, tendría un 25% en uno y un 75% en cero. Eso es lo que ocurre para el caso de una señal cuadrada. Para las otras quizá no tiene sentido, ¿cierto? Vamos a darle una amplitud, que recuerden que ustedes para el caso que estamos viendo deberían ustedes haberlo calculado y ver cómo les da. Supongamos que yo acá pongo 5, no, voy a poner 10 peak to peak. Bueno, si quiero poner 10 peak to peak voy a tener que poner, en este caso, 5, ¿cierto? De valor peak. Ahí. Y offset de momento ninguno. Y no voy a ajustar nada más acá, ¿cierto? El tiempo de subida porque yo puedo hacer que la pendiente sea más corta, más alta en la subida. Recuerden que una transición en este caso de 0 a 1 no va a ser instantánea como está acá. Yo esto si lo expandiera vería que en realidad tarda un tiempo, que puede ser muy pequeño, pero sin embargo no va a ser igual a 0, ¿cierto? Ese tiempo. Ya tenemos eso y vamos a conectarlo, miren. Vamos a poner una tierra acá, porque ya ahora ya llegó el momento de empezar a trabajar como corresponde y poner una tierra acá. Ok, la vamos a poner acá. Este va a ser el común, nuestra referencia, ¿cierto? Ahí. Fíjense que yo puedo obtener una señal acá,
¿cierto? Y además una señal también desde este pin, que sería en este caso el negativo, que me da una señal en contrafase. Vale decir, si yo tengo, por ejemplo, acá un 1, acá voy a obtener lo contrario, o en realidad una señal negativa. Miren, vamos a ver acá, ¿qué tenemos? Vamos a darle play, y fíjense lo que apareció. No apareció esta señal, ¿cierto? Un valor peak de 5, no tiene ningún offset, y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ajustarlo un poquito, ahí. Fíjense que ahí le puse 5, ¿cierto? 5 a cada división. Lo voy a expandir un poco. Ahí para que se vea. Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que entre el máximo y el mínimo, como nos dice la guía, ¿cierto? O de hecho el apunte lo dice. Tenemos 10 volts, ¿cierto? 5 acá y 5 acá. Perfecto. El duty cycle que yo le decía, ¿cierto? Está en 50%. O sea, está en 1 la mitad del tiempo del periodo. ¿Sí? Todo bien. Vamos a ver si puedo ajustarlos en tiempo real. Vamos a ver. Ah, miren, de hecho sí puedo. ¿Se fijan que empieza a achicarse el tiempo que se mantiene en 1? Vamos a ponerle en 25 para que ustedes vean. Ahí, espero que no le moleste el cliqueo. Ahí está. Y yo le podría ajustar también a más, ¿cierto? Podría dejarlo en 75%. De hecho, podría haber hecho eso, ¿no? Ahí. Ah, por ahí. Ahí, me pasé en 1. Ahí, ¿se fijan? Se mantiene desde el periodo un 75% del tiempo en 1. Ya ustedes lo podrían ajustar en este caso. Para nosotros, en realidad, para la señal que tenemos en la guía, va a ser un 50%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos ver la frecuencia? Bueno, nosotros vimos que yo en Misur podía elegir, ¿cierto?, qué poner acá. Voy a medir otra cosa para que tengamos otros valores. Fíjense que esta es una señal que está oscilando, ¿cierto? Está oscilando con respecto a cero. Este es cero. Este sería un valor negativo. Sería un valor positivo, ¿cierto? Así, menos 5, más 5. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a calcular el valor medio. ¿Cuál debería ser teóricamente? Si lo pensamos bien. Debería ser un valor cero, ¿cierto? Claramente acá no nos va a mostrar un valor cero, pero va a ser un valor muy pequeño, que finalmente para nosotros, para efectos prácticos, sería cero. Probablemente en la realidad, si nosotros hiciéramos esto mismo, quizás nos diera un valor aún más alto, por el hecho de que tenemos ruido y todo, ¿ya? Así que es el valor medio, ¿cierto? Que es prácticamente cero. ¿Qué podría ser también? Podría, en este caso, miren, vamos a modificar algo. Vamos a ir al menú del canal 1. Fíjense que está en acoplamiento de C. ¿Esto qué nos dice? Que en realidad va a presentar la señal tal como debería ser. O sea, con sus componentes continua. Sin embargo, si yo quisiera, por ejemplo, quitarle esa componente, yo hago esto. ¿Sí? Y ahí yo podría quitarle en este caso su... Bueno, apagué el canal. Ahora lo voy a encender. Y ahí le quité en este caso la componente continua. Claramente acá no hizo ninguna diferencia, ¿cierto? Quedó igual, porque en realidad originalmente estaba haciendo con respecto a cero. O sea, no tenía una componente continua sumada. Sin embargo, miren lo que pasa ahora. Si yo empiezo a modificar esto, de hecho, lo vamos a modificar y vamos a agregarle ahí. Le agregamos, no, pongámosle 2 volts. ¿Ya? Le pusimos 2 volts y la señal quedó así. Ahí. Y de hecho no está. Ahí. Ahí, ¿se fijan? Al momento que yo volví a configurar, le quitó la componente continua. ¿Sí? Si yo lo dejo en DC, ahí sí. Ahí aparece de nuevo. ¿Se fijan que ya no está oscilando con respecto a cero? No, porque en realidad tiene 2 volts adicionales. Eso quiere decir que en realidad está oscilando con respecto a lo siguiente. Miren, está el valor mínimo. Serían -3, ¿cierto? Porque habría que sumarle los dos. Y el valor máximo ya no sería +5, sino que sería +7, porque le sumamos los dos, ¿cierto? Así que está oscilando, como les decía, desde -3 hasta +7. Como que se desplazó hacia arriba, ¿cierto? Y nosotros lo que estamos haciendo acá, al momento de que yo voy al canal, ¿cierto? Y cambio la configuración y lo pongo en AC, es que artificialmente le estamos quitando la componente continua. Sin embargo, algo muy importante, esto de acá no está cambiando. No está cambiando la señal generada, solamente como nosotros la vemos. ¿Sí? Miren, yo voy a devolver a la señal así a no tener componente continua. De hecho, la voy a poner en cero mejor. Ahí. Y ahí quedó en cero, ¿cierto? Amplitud en 5, todo perfecto. Y acá voy a volver todo a la normalidad. Ahí, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces? Quiero que probemos también este otro caso, miren. Acá, si yo conecto el negativo,
Ahí. Ah, pero miren, una manera para que lo puedan visualizar va a ser esta. Vamos a aprovechar de usar los dos canales. ¿Por qué no lo cambié? Porque en realidad no podría verificar si que efectivamente están en contrafase. Pero ahora sí, miren, yo tomo el canal 2, si logro aceptarle, sí, y lo voy a poner ahí, miren. Y vamos a darle play. No pasa nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi canal 2 está apagado. Ahí apareció. Y aparece que está, obviamente, miren, en un volt por división. Claramente se me sale la señal de la pantalla. ¿Qué tengo que hacer yo? Ajustar la base de volt por división, ¿cierto? O esa perilla. Para aumentarlo, no para achicarlo. Ahí están 2. Lo voy a poner en 1. Fíjense que ahora está en 1. O perdón, en 5 volts, ¿cierto? Lo mismo que tenemos el canal 1. ¿Y qué es lo que está pasando con la señal? Es como que se hizo como una escalera, algo así. Si yo la desplazo un poco solamente para que la veamos, miren. ¿Se fijan? La vamos a dejar acá arriba. Bueno, no tan arriba ahí. ¿Sí? Y una señal obviamente de la misma amplitud, de 10 volt peak to peak. Misma frecuencia, ¿cierto? Está oscilando de la misma manera. Pero fíjense que cuando acá tengo un 1, para la señal amarilla que está en el canal 1, que sería la de acá, en el otro caso tengo un 0. O en realidad, perdón, no sería, estoy hablando como en digitales, pero no. Tengo acá más 5 volt, ¿cierto? En esta señal amarilla. Con la otra tendría un menos 5 volt. ¿Sí? Están en contrafase, como les digo. O sea, si yo la sumara, debería darme 0. ¿Ya? Así que vamos a tener entonces que lo que teníamos que hacer en un principio era finalmente hacer esto, miren. Obtener la señal. Vamos a ver que nos va a dar, ¿cierto? Con una magnitud, nos va a dar también, ¿cierto? Su frecuencia al tomar en cuenta esa información. Y la habríamos dibujado acá. La habríamos obviamente representado en el osciloscopio y todo. Y la dibujamos con su amplitud, su frecuencia y su volt por división. Yo después me extendí un poco viendo otros detalles, ¿ya? Pero eso es lo que se nos pedía. Ahora, para la siguiente actividad, ¿qué se nos pide? Nos dicen que obtengamos en realidad la siguiente señal en el generador de funciones y la mostremos en la pantalla del osciloscopio, que sería una señal de 7 seno de 2000, no, 20.000 T, ¿cierto? Más 2 volts. Eso es una señal senoidal. Yo ya sé el valor peak, ¿cierto? Sería 7. O sea, ¿cuál sería su valor peak to peak? 14. ¿Ya? Eso ya lo sé. Tengo que ver también la frecuencia y la componente continua. Ya, vamos a ver la frecuencia. Donde dejé la calculadora, se me perdió. Calculadora, ahí está. Recuerden que yo tengo acá lo siguiente. Tengo que esos 20.000 son lo siguiente. Lo voy a escribir acá, miren, para que no se nos pierda. Vamos a escribirlo así nomás. Esto sería omega, ¿cierto? Eso fue muy lento. Ahí sí. Ahí está. Omega, ¿sí? Sería igual a 2πf. Ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer entonces. De esta forma yo tendría que decir que mi f, el que estoy buscando, ¿cierto? Tiene que ser igual a eso. Así que va a ser, o perdón, va a ser igual a lo siguiente. Despejar estos valores, miren. Va a ser omega dividido en 2pi. Ahí sí. Pi. Eso es lo que yo necesito calcular. ¿Se fijan? Y ahí voy a reemplazarlo. O en realidad lo que voy a hacer es reemplazar este valor ahí, ¿cierto? Operar, obtener la frecuencia. Y esa es la frecuencia que voy a ajustar después en el osciloscopio. O perdón, en el generador. Ya vamos a tomar el valor. Eran 20.000, ¿cierto? Ahí está. 20.000 dividido en 2pi. Yo lo voy a dividir en 2 primero. Y después lo divido en pi. Va a ser lo mismo, ¿cierto? Ya, y nos da entonces el siguiente valor. Nos da una frecuencia de 3183,1. Ya nosotros lo podemos dejar, ¿cierto? En 3183 si quisiéramos. Ya, vamos a dejarlo así. Eso va a ser aproximadamente, ¿cierto? Era ahí. Éramos 3000. Se me olvidó. 183. Ya así la vamos a dejar. Hertz, ¿cierto? Y tenemos todo, ¿cierto? Tenemos el valor peak, tenemos el valor en este caso de la frecuencia, ¿cierto? Porque esta es la frecuencia angular, la que tenemos ahí. Y tenemos también el valor medio, en este caso el voltaje que tenemos que agregarle, ¿ya? Que se le llama offset en el caso de nuestro generador. Así que voy a ir. Recuérdenme la frecuencia de 3183. Fallando la memoria hoy día. Oh, sí, sí era así. Está bien.
¿Ya? En este caso no vamos a trabajar con una señal cuadrada, ¿cierto? Vamos a trabajar con una señal senoidal. Y vamos a tener, ¿cierto? El valor peak, vimos que era 7, ¿sí? Y el offset va a ser de 2, que era lo que teníamos acá, miren, lo voy a ver acá, ahí, ¿cierto? 7 que es el valor peak, acá la frecuencia que calculamos que es 3183, nosotros aproximamos, ¿cierto? Y más 2, que sería el valor que estamos sumando a la señal. Así que esto va a quedar desplazado, ¿cierto? Hacia arriba, ¿sí? Y ahora no vamos a trabajar con esta señal, vamos a trabajar solamente con la positiva. Ahí, ¿cierto? Respecto a 0. Y estaría todo listo. Ahí está, la señal. Claramente nos quedó esa señal ahí. Vamos a apagar ese canal de momento. Y vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Vamos a medir para verificar si es que es correcta. Ah, mira, y tenía todo listo parece. Tenía, ¿cierto? En este caso 3,18 kHz. Sí, me lo voy a mostrar así. Tenemos el valor peak to peak que es casi 14. Y tenemos el valor medio que es 2,05. Fíjense que lo ajusté en 2 y me quedó en 2,05 o 2,07. Muchas veces los generadores de funciones no son tan precisos en su representación. Incluso el que tenemos en el laboratorio, uno lo ajusta y cuesta ajustar la frecuencia, ¿ya? Entonces nosotros siempre debemos confiar más en lo que nos indica el osciloscopio, en este caso que tenemos acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos piden entonces en la guía? Nos piden que representemos esa señal acá, y bueno, yo ya les di la frecuencia, ¿cierto? Y indicando todo lo que tenemos acá, la amplitud, frecuencia, el volt por división y tiempo por división, que sería la escala. O sea, en nuestro caso sería 5 es volt por división, tendríamos 200 microsegundos para el caso de los segundos por división o el tiempo por división. ¿Sí? Ahora entonces voy a detenerlo un momento para que no consuma tanto recurso el computador y vamos a ver qué nos siguen pidiendo. Nos dicen que midamos el voltaje medio, el voltaje RMS de la señal generada, ¿cierto? Con el osciloscopio de multímetro digital. Nosotros podemos medirlo si queremos. Tendríamos que hacer lo siguiente, miren. De hecho yo les mostré cómo se medía, ¿cierto? Tenemos que hacer esto. Medir con directamente, le vamos a dar play, ¿cierto? Creo que nos pedían RMS también, así que vamos a seleccionarlo acá. Canal 1. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? 4,93 volt. Recuerden que en el apunte se mencionaba cómo se calculaba, ¿cierto? Era algo así como respecto al valor, el valor peak, debería ser dividido en raíz de 2, ¿cierto? Vamos a verlo acá. Tengo todos esos números, los vamos a eliminar. Así que si yo sé que, por ejemplo, tengo el valor RMS, yo lo multiplico por raíz de 2, me debería dar el valor, en este caso peak, que es la mitad de eso. Vamos a ver si se cumple. Así que vamos a ver 4,93 supongamos por, y debería ser raíz de 2, ¿cierto? De hecho, raíz de 2 por acá, ¿cómo lo hacíamos para ponerlo? Si no ponemos 1,41, 42 me parece que va por ahí. Ahí. ¿Sí? Y nos da casi los 7. ¿Sí? Obviamente yo ahí le induje un poco de error y también probablemente la misma medición. ¿Ya? Pero nos debería dar el valor máximo, ¿cierto? Y si yo tuviera el valor máximo y lo divido en raíz de 2, me debería dar en este caso el valor RMS. Siempre les recomiendo que usen el RMS cíclico, ¿ya? A veces aparece otro RMS que da algunos valores diferentes, pero ustedes ocupen ese. En este caso por 1,41, 42. Claro, y da casi el valor, ¿ya? Obviamente, como digo, hay algunas variaciones acá, porque en realidad el simulador está tomando en cuenta varios aspectos que tendríamos en la realidad. Así que se acerca bastante. Ya, vamos acá, stop. Ustedes van a anotar los valores. Tendría que medir también con el multímetro. Recuerden que nosotros revisamos cómo lo podíamos hacer, ¿cierto? Tenemos nuestro multímetro y ahí podemos medir valores. Medir respecto a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, podría medir directamente acá. Vamos a ir ahí. Y vamos a medir con respecto a la Tierra, que está. De hecho, podría haberlo medido más cerca, ¿cierto? Ahí. Lo vamos a poner ahí al miren. Vamos a poner ahí. Y vamos a ir acá. Ahí. Positivo y el otro a la Tierra. Ahí. Y vamos a ver qué nos da. Está en volt. Cuando yo mido, por ejemplo, en voltaje, en este caso, continuo, lo que estoy midiendo realmente con el multímetro sería el valor medio, ¿se fijan?
Y cuando yo mido con el alterno, estaría midiendo el voltaje RMS. ¿Qué pasa acá? Que si es que su voltímetro o multímetro en realidad, recuerden que cuando yo hablo de multímetro me refiero al instrumento genérico, ¿cierto? Con todas las opciones para poder medir. Si es que es True RMS, o sea que efectivamente va muestreando todos los datos y en base a eso calcula el valor que se corresponde para el valor de RMS, ¿cierto? Nos va a dar sin ningún problema. Hay otros, sin embargo, que hacen lo siguiente, que asumen que la señal es senoidal, como en este caso es, ¿cierto? Y que en base a un cálculo matemático parecido como el que yo hice recién con la calculadora, estiman el valor, ¿sí? Y eso funciona súper bien, como les digo, si es que la señal es senoidal. Pero ¿qué pasa si la señal tiene distorsión o no es perfectamente senoidal? Ahí va a cometer errores, porque él va a asumir una cosa que no es realmente. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso, porque en realidad generalmente los multímetros más económicos no son True RMS y solamente hacen esa conversión. ¿Ya? Así que, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí está, cierto, listo lo que nos pedían, era llenar esta tabla. Ahí ustedes lo pueden hacer, hicimos algunas mediciones, recuerden, para el caso del multímetro, el valor medio lo mido midiendo en continua, el RMS lo mido midiendo en alterna, ¿cierto? Teniendo esa salvedad que yo les comentaba. Y ahí ustedes pueden modificar qué pasa si hacen estas modificaciones, ¿cierto? Si modifican, en este caso, ACDC en el menú del canal, por ejemplo. Y veían ustedes que en realidad le quitaba la componente continua. Ya. Y me parece, déjenme ver cómo lo tenía configurado. Porque lo tengo, parece que en... Ah, no, está bien, está en DC, ¿cierto? Está un poquito desplazado. Como que el valor positivo es mayor, ¿cierto? Con respecto a cero. Si yo le pongo en este caso AC, lo deja oscilando con respecto a cero porque le quitó la componente continua. ¿Sí? Por lo general uno debería medir siempre en DC, porque así yo veo la señal como es. Recuerden que esto es solamente una modificación de lo que se está representando en el osciloscopio, no está cambiando la señal real, ¿cierto? Vamos a detenerlo y vamos a ver qué nos piden. Ah, miren, de hecho acá nos piden hacer lo siguiente. Nos dicen que tenemos un circuito con una señal senoidal de 7,5 volt de magnitud, vale decir su valor peak, y 1000 ciclos por segundo, o sea, 1 kHz, como la señal que teníamos, ¿cierto? Al principio que empezamos a trabajar. Dice que la apliquemos a este circuito, donde tenemos un resistor de 1,2 kilos y otro de 5,6 kilo ohms. Y nos piden calcular los valores teóricos, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden calcular. Fíjense que el valor teórico en este caso, la magnitud, es simplemente tomar el valor que yo tengo acá, esos 7,5, y yo puedo hacer un divisor de tensión, ¿cierto? Voy a decir entonces 1,2 kilos dividido en la suma de ambos, como lo vimos, ¿cierto? Me parece que lo vimos en el caso anterior. Ya. Y multiplicamos por la tensión de entrada, que sería 7,5. Así que yo con eso puedo calcular la tensión que tengo acá. Lo mismo hago con este caso, ¿cierto? Digo entonces 5,6 kilos dividido en la suma de ambos por los 7,5 volts en magnitud que estoy poniendo al circuito. Y ahí me va a dar el voltaje, ¿cierto? Teórico, específicamente su magnitud. Para RMS, ¿cómo lo hago? De la misma manera va a funcionar, miren. Yo puedo tomar el valor RMS, que lo calculo. Recuerden que era, en este caso, tomando el valor máximo y dividiéndolo en raíz de 2 me va a dar el valor RMS. Y hago lo mismo, exactamente lo mismo, y se va a cumplir. ¿Ya? De la misma forma también con el valor medio. Pero acá ocurre algo, ¿cierto? No hay que hacer mucho cálculo porque si una señal senoidal y no tiene ningún tipo de desplazamiento, perdón, o una componente continua, yo simplemente puedo decir que, ah, ya, si es una señal senoidal que oscila con respecto a cero, su valor medio es cero. Así que las tensiones que van a aparecer acá van a ser cero, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Y en definitiva nos piden que midamos con el osciloscopio. ¿Ya? Así que vamos a armar el circuito. Creo que también nos piden medir con el multímetro, ¿cierto? Pero eso nosotros igual ya lo hemos estado revisando, recuerden. Voltaje medio en continua, RMS en alterna. Asumiendo que en este caso está, en este caso como es señal senoidal, no nos afecta, ¿cierto? Así que vamos a realizar lo que se pide con el osciloscopio que está acá. Vamos a compararlo con los valores que tenemos ahí. Vamos a buscar nuestro circuito. Era de 1,2 y 5,6, ¿cierto? Yo voy a cerrar un poco el osciloscopio. Vamos a quitar de momento nuestro multímetro porque en realidad, como les decía, en realidad es algo que ya hemos realizado, así que si es que alguien tuviera alguna duda, nos lo puede comentar. Y vamos a agregar los elementos. Vamos a buscar dónde están los resistores. Acá tenemos uno y tenemos el otro.
Les recuerdo yo que en realidad pueden ustedes conectarlos así como quieran. O sea, me estoy refiriendo a que pueden poner cualquier valor porque después uno lo puede modificar. Ahí lo roté con control R, ¿cierto? Los voy a unir. Voy a poner una tierra también para que nos quede el circuito ahí más ordenado. Una tierra acá. Le ponemos acá, ¿cierto? La conexión a tierra. Y acá vamos a poner nuestra fuente, ¿cierto? Que sería conectarlo ahí. Y ahora yo no quiero medir la señal de entrada, ¿cierto? Quiero eso directamente. Ustedes, si se fijan, podríamos haber tomado esto y haber hecho lo siguiente, para que nos quede más ordenado, miren. Bueno, se desordenó un poquito, pero ahí lo elimino. Y fíjense que yo lo puedo rotar a él también. De hecho, vamos a hacer esto. Vamos a rotarlo, pero de la siguiente manera. Rotar horizontalmente. ¿Se da cuenta que como que lo di vuelta? Ahora quedó el positivo para acá. ¿Ya? Pero no cambió nada él en su configuración, solamente es como gráficamente se ve. Y es para que nos quede un poco más ordenado nomás. Ahí, ¿cierto? Y ahí está. Lo tenemos conectado a tierra. Vamos a moverlo más para acá a ver si se mueve. Ahí se movió. Ya, ordenado, ¿cierto? Y tenemos entonces nuestro circuito. Yo quiero medir la tensión, ¿cierto? En él, que era de 1,2. Lo vamos a modificar. 1.2K. Ahí está. Y él era de 5,6K. Para esas cosas soy bueno y me acuerdo al tiro, pero para las otras veces no tanto. Ahí. Le cambié el nombre también. Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle el nombre que corresponde, el label. Le pongo no 5, le vamos a poner R2 para que sea bien directo. Y estamos listos, ¿cierto? Vamos a medir. Acá por si acaso, en la realidad yo tendría para cada canal, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá. Sí, ahí no se nos sale la pantalla. Yo tendría un conector que va a ir acá, ¿cierto? Al BNC y tendría a la salida dos conectores. Tendría uno rojo y uno negro, que sería un positivo y un negativo. Y yo conectaría el positivo, por ejemplo, acá y el negativo acá, ¿cierto? Para la simulación se asume que en realidad está todo con respecto a tierra, así que por eso es que se omiten esas conexiones. Así que yo solamente pongo el positivo, por decirlo así. Porque el negativo de este cable se asume que va a tierra, o sea, a ese punto. Y vamos a medir, miren. Bueno, no, mira, vamos a ordenarlos así. Vamos a cerrar un poquito acá. Y lo vamos a ordenar. Fíjense lo que voy a hacer. Lo vamos a poner ahí. 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 Y ahí nos va a quedar a la derecha, perdón, a la izquierda, ¿cierto? Nuestro osciloscopio. Y vamos a poner acá este. Ahí. Ahí quedó perfecto. Ya. ¿Y qué valores nos pedían? Vamos a revisarlos. Vamos a revisarlos por acá. Y yo voy a poner alguno diferente para que nos dé un valor diferente y ustedes tengan que armarlo. Porque también la idea es que pueden en el simulador. ¿Ya? Déjenme buscar dónde estaba. Acá está. Nos dicen que son de 7,5 volt, ¿cierto? De magnitud y 1000 ciclos por segundo. Yo le voy a cambiar un poco. Le voy a poner acá 9 volt y los 1000 ciclos. 9 volt y 1000 ciclos. Acá están los 9. Sin offset, ¿cierto? Nos piden offset, así que le ponemos 0 y 1000 ciclos. Sí, pues, como les digo, para que ustedes también lo tengan que armar. Ahí, le damos play. Y ahí nos quedó la señal, ¿cierto? Voy a poner measure para tomar las mediciones. Y vamos a ver qué nos da. Yo ya estoy viendo con el canal 1, ¿cierto? Canal 1, voltaje peak to peak. Generalmente eso es lo que nos conviene bastante. El valor medio, como se pueden dar cuenta, es prácticamente cero, porque en realidad ahora no tenemos un offset, no tenemos una componente continua, ¿cierto? Y el RMS ciclo de repente muestra cero, pero es porque yo tengo muy pocas señales acá. O sea, se ve muy corta la señal, tengo que poner un poco más. Eso también es una buena recomendación. Ahí. ¿Se fijan que ahí no tuvo problema? Yo por lo general debo dejar en la pantalla unas, no sé, unos 3 4 ciclos para poder tener bien las mediciones, ¿se fijan? Y ahí me está apareciendo el valor medio pequeño, no cero, pero como les digo, en realidad estaría correcto, ¿ya? Porque nosotros en la realidad tendríamos un ruido también de milisegundos, así que no nos afectaría tanto. ¿Ya? Así que ahí estamos bien con lo que nos piden respecto al valor RMS, ¿cierto? El valor medio va a ser cero, ya nosotros sabíamos eso, o aproximadamente cero. Si ustedes quieren pueden anotar eso ya. No hay ningún inconveniente. ¿Y qué tendríamos que hacer ahora? Tomar la medición del otro elemento. Pero fíjense lo que va a pasar ahora. Si yo midiera así,
lo que se estaría midiendo sería respecto a este punto, ¿cierto? Con respecto a ese. Pero no sería la tensión que está sobre él, ¿cierto? No sería esa tensión. ¿Ya? Fíjense que de hecho va a ser la tensión de entrada. Van a aparecer los 17, algo, porque yo puse 9, así que van a ser como 18 prácticamente. Aunque me doy cuenta que él como que nos entrega, ¿cierto? Siempre un poquito menos, ¿cierto? ¿Cómo lo hago entonces? Tiene que haber alguna manera, ¿cierto? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Yo voy a poner ese canal, lo voy a dejar conectado acá. Y este canal lo voy a conectar acá, miren. Si acierto bien, va a estar ahí. Ya, con eso claro, fíjense que voy a estar midiendo la tensión entre este nodo y la Tierra y entre ese nodo y la Tierra. ¿Sí? O sea, si este le pusiera un nombre, le llamara B1 y este le llamara B2, yo voy a hacer ahora lo siguiente. Voy a restar las tensiones, porque si yo tengo la tensión que está acá menos la tensión que está acá, tengo la tensión sobre él, ¿cierto? Así que todo perfecto. Vamos a buscarla. ¿Cómo lo hacemos? Yo acá puedo realizar operaciones matemáticas. Fíjense que ahí está Mat Menú. Y de hecho, vamos a tener también el canal 2 para que se vea ya. Ahí está la señal. Y la voy a poner sin desplazamiento, porque si ustedes se acuerdan que al principio yo la desplacé, ¿cierto? Aquí se ve que está desplazada como en 2. La voy a dejar tal cual en 0. Ya. Claro, una señal un poco más pequeña, porque lógicamente si yo en la entrada le estoy poniendo la señal amarilla, hay una caída de tensión en él, ¿cierto? Y lo que se presenta acá es una señal más pequeña, que es la azul que está ahí. Acá en mi sur yo puedo también medir valores. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos Mat Menú y no quiero hacer la suma, ¿cierto? Lo que quiero hacer es la resta. Y lo que apareció ahí viene a ser la señal que yo necesito, ¿ya? Por si acaso hay algunos casos de condiciones que yo puedo medir. Miren, en este osciloscopio no me permite ver directamente con MISUR los valores de, por ejemplo, la resta que yo estoy haciendo. Porque yo podría tener otro osciloscopio en el cual me permita ver acá MAT y me dice inmediatamente lo que yo estoy midiendo, ya sea la tensión, ¿cierto? Así que aquí tendría que hacer lo siguiente, que sería tomar los valores, por ejemplo, que estoy midiendo. Miren, voy a tomar ese valor, ese está en el canal 1, ¿cierto? Y sería valor RMS canal 1, ¿sí? 6,33. Le voy a dar play, ¿sí? Ahí está. Y voy a tomar el valor RMS que tengo acá, en el canal 2. Lo voy a poner ahí, sí, miren. Ahí, cambio la fuente, le voy a poner canal 2 y busco el RMS. Ahí está. Y yo podría realizar la resta, por ejemplo. Yo diría 6,33 menos 5,22 sería el RMS que tiene él. ¿Sí? Y lo podría anotar en mi tabla. Claramente esta es una alternativa por el hecho de que no nos permite usar MISUR en conjunto con el menú MAT, ¿cierto? O de realizar operaciones matemáticas. Ya hay otros osciloscopios que sí lo permiten. ¿Y dónde teníamos eso? Acá. ¿Sí? Ahí pondríamos entonces el valor de RMS, ¿cierto? Sobre él. El otro nosotros lo medimos incluso porque es directamente el que está acá. Miren, el RMS para el caso del resistor de 5,6 kilos es precisamente ese, ¿cierto? Porque es la tensión que tengo entre este nodo y la Tierra. O sea, 5,22, ahora sí que hemos pegado un 5,2, ¿ya? Y veríamos, ¿cierto? Que nos falta lo siguiente. Valor medio, lo mismo. Yo podría tomar entonces, acá en vez del valor cíclico, tomaría el valor medio. Pero nosotros sabemos ya cuánto nos va a dar, ¿no? Nos va a dar prácticamente cero. Así que si alguien quiere tomar el valor que está ahí, que va a ser muy variable, ¿cierto? Lo puede hacer. Sin embargo, yo, si le ponen que el valor es cero, no voy a tener ningún inconveniente. Porque estamos hablando de una señal que no se encuentra, ¿cierto? Desplazada a la vertical, no tiene una sumada a una componente continua. ¿Sí? Si fijan, son valores muy pequeños. Va a dar prácticamente cero. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, digo, esta es la tensión que tengo sobre él, ¿cierto? En valor medio. Valor muy pequeño. Y la diferencia entre ellos dos, ¿cierto? Entre lo que tengo en el canal 1 con respecto a Tierra y lo que tengo en el canal 2 con respecto a Tierra, ¿cierto? Me va a dar un valor aún más pequeño, que sería la tensión que recae sobre él. Ya, eso sería el valor medio. ¿Qué nos restaría entonces? Porque imagino que ustedes han seguido realizando la experiencia así paso a paso conmigo. Sería medir con el multímetro digital. Y ahí podríamos medir tal como lo hacíamos anteriormente, ¿cierto? Como lo vimos en el caso, me parece, de la experiencia 3, ¿cierto? Que es el video que les dejé como tutorial. Lo hacen acá. Y ahí obviamente calculan los errores y completan las tablas. Posteriormente, para el informe tendrían que simplemente desarrollar estas preguntas
Cualquier duda que ustedes tengan, recuerden, nos la pueden hacer saber por email. Y en base a eso, crear el informe. ¿Ya? Y déjenme buscar donde dejé por acá la página. Acá está. Así que ustedes tendrían que después subirlo acá. La subida se puede hacer hasta el día lunes 6 de enero a las 22 horas, ¿ya? Así que cualquier duda nos dicen. Espero que estén muy bien, que tengan una excelente semana, ¿ya? Saludos.